Academia de Liderazgo SOE presenta Doctrina de Santificación, Nivel 3, Formación, Etapa Media. Recordemos que una doctrina es un sistema de conocimiento fundamental sobre un credo, una idea, por medio de la cual se enseña para dar instrucción a alguien. La doctrina persigue promover y orientar a las personas a lograr una convicción de fe sobre lo que ésta da a conocer, permitiendo que las personas que reciben la doctrina se puedan orientar, ajustar y establecer en una misma dirección, y así en la unidad puedan lograr avanzar, crecer, desarrollarse y multiplicarse con una misma esencia bajo un mismo pensamiento. El tener que recibir doctrina no es ajeno a la Iglesia, a quienes se convierten a Jesucristo y su reino. Y por ello, en Hechos 2:40, se lee que los cristianos debemos perseverar en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, pero de manera prioritaria o como prioridad en la doctrina de los apóstoles. Anteriormente, en el video que ya vimos antes, hablamos de la salvación. Ahora hablaremos entonces de esta doctrina que también es una doctrina apostólica principal, la santificación. La santificación, la palabra tiene una importancia espiritual y muy profunda. Es significativa en la Biblia para la comunión con Dios. Por favor, lea Hebreos 12:14, que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, no es una opción, es una necesidad que tienen todos los hijos de Dios, si es que lo que quieren es ver a Dios. De hecho, la santidad o la santificación es fruto del ser salvo. Y sin lugar a dudas se puede decir que no hay salvación completa sin santificación. Si hacemos una línea general de lo que estamos hablando, de la salvación integral o completa, de lo que produce la salvación en la vida de un creyente, sería más o menos como sigue, y por favor detenga el vídeo y vea el gráfico que les estoy mostrando. Una vez que ya usted ha revisado este gráfico y lo ha copiado en su cuaderno del discípulo, podemos decir que la santificación es tan importante como lo son la redención, la adopción y la regeneración, que son aspectos que se ven, se evidencian en la Escritura, en la vida de una persona que ha creído y que le ha entregado su vida a Cristo. La persona es redimida, es decir, comprada por la sangre de Jesucristo, sacada de las tinieblas y traída a la luz. Esa es la redención. Recibe una adopción, es ahora hijo de Dios. Ya no es un extraño, un mundano, ahora es ciudadano del reino, hijo de Dios. Y recibe regeneración, es decir, su vida vuelve a ser conforme al diseño original. Desde el aspecto, primario, es decir, su corazón es purificado, es limpio. Entonces, surgen todo esto de el haber creído en Jesucristo, pero es Jesucristo el que lo produce a través de el derramamiento de su sangre y el partimiento de su cuerpo en el Calvario. Esa sangre que se derrama sobre aquel que creyó en el Evangelio es un acto de amor, de redención para salvación, que ejecutó Jesús a nuestro favor, a favor de la humanidad. Por lo tanto, podemos decir que la salvación está en la visión de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la visión de que todo el mundo se salve.
ver Habacuc 2, verso 2 al 4 y el verso 14. También vea 2 de Pedro 3.9 y Mateo 9, verso 37 al 38 y, sin lugar a dudas, Juan, capítulo 3, verso 16. Ahora, la salvación, además de ser una visión, es decir, lo que Dios quiere lograr, es lo que Dios quiere que ocurra, también es la misión de Dios. Es decir, así como Dios quiere que ocurra, Dios también creó un plan para que ocurra, para que suceda. Que comienza con Cristo en el Calvario y sigue con la iglesia que ha sido formada a partir de este sacrificio y esta resurrección de Jesucristo, y que al irse Jesús al cielo y estar a la diestra del Padre, la iglesia queda en manos del Espíritu Santo, siendo dirigida por para recoger la cosecha que es el mundo, que creyendo en el Evangelio se convierten al reino de Dios y se sueltan del reino de las tinieblas y se pasan al reino de la luz, se sueltan del reino de Satanás, del gobierno de Satanás, para ponerse bajo el gobierno de Dios. Y segundo, la misión también de la iglesia que tiene de parte de Cristo es ayudar a los nuevos creyentes a perseverar en esa salvación. Por favor, detenga el vídeo y lea los pasajes bíblicos que están ahí mencionados, escritos. La salvación completa, entonces, de acuerdo a este gráfico que les muestro, nuevo nacimiento, santificación, servicio de amor santo y glorificación, es como lo que hace el escultor en una piedra o una roca. Es decir, todos pasamos por un proceso. La roca es buscada y encontrada por el escultor. Así también Cristo vino al mundo para buscar lo que se había perdido y nos halló. Y todo aquel que en él cree, ¿verdad?, recibe ese favor que el Señor Jesucristo quiere darle a todos los hombres en este mundo. Y acto seguido, así como el escultor lleva la piedra y convierte la piedra, la roca, en su materia prima, nosotros también somos entrados en el reino de Dios ahora, no en el futuro. Y ahí en el reino de Dios, estando bajo su gobierno, el Señor comienza a esculpirnos, comienza a golpe de cincel, entre comillas, ¿verdad?, a formarnos, a darnos formas. ¿Y cuál es la forma? ¿Cuál es la imagen que está en la mente de Dios, su Hijo? Entonces comenzamos a ser hechos semejantes a su Hijo, perfeccionando el Señor en nosotros la imagen de su Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Porque el escultor hace con el cincel no la figura, sino que arranca, dice, todo lo que sobra, para que quede en la roca la imagen que ya estaba diseñada en la mente. En la mente de Dios tú estás diseñado y el modelo es Jesucristo. Y el Señor tiene que arrancar de ti todo lo que sobra, todo lo que te contamina, todo lo que no deja ver la imagen de Cristo en ti. Eso es la santificación. Y no es un tema que solo merece ser estudiado, sino merece ser vivido, experimentado. Ambas cosas. Pero no ganas nada con estudiar la santificación si no la vives. Es una demanda que cada hijo de Dios, después de haber sido salvo y tener esa convicción de que eres hijo de Dios, entonces también seas santificado y también mantengas esa santificación perfeccionándola. ¿Cómo lo hacemos? La Biblia nos muestra que hay actos muy importantes que debemos considerar. Apartarnos de todo lo que nos contamine. ¿Sí? 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Léanlo. Renovando el espíritu de nuestra mente cada día. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y perfeccionando la santidad en el temor de Dios, en sabiduría. Nuevamente 2 Corintios 7, 1. Puesto que sin santidad, dice Hebreos 12, 14, nadie verá a Dios. Y tal estado de gracia, como una segunda obra de gracia,
nos capacita y nos posibilita para tener un corazón puro, un corazón recto, un espíritu recto delante de Dios. Hechos 15:9 y Salmo 51. Y nos da el poder para decirle no a la tentación y huir, si es necesario, de toda tentación y para pasar toda prueba que se nos cruce por el camino. De ese modo poder pensar, hablar y hacer solo lo que es la voluntad de Dios. La santidad es un requisito fundamental para ver a Dios y entrar en su reino. Por lo tanto, debemos entender el significado de esta palabra pero de esta experiencia de vida que debemos tener. Pero aunque el santificado produce obras de santidad, su importancia radica no en lo que hace, sino en lo que es. ¿Y qué es lo que es? Es un santo, es un hijo de Dios, santificado, apartado para Dios. ¿Qué es lo que no es? No es un pecador, porque el que practica el pecado es del diablo, pero el que practica la santidad es de Dios. Por lo tanto, ahora eres un santo, por lo tanto, tus obras, tus dichos, todo lo que tienes en tu vida, lo que haces en tu vida, habla de la nueva naturaleza que te gobierna, la santidad de Dios. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea para el verbo santificar es kadash y significa consagrar, dedicar, reverenciar, purificar, ser y mantener la santidad. En el Nuevo Testamento la palabra griega para santificación es agiasmos y significa separación, una separación. En el Nuevo Testamento vemos que Dios estaba interesado en santificar a un pueblo, al llamar para que se saliera de este mundo. Vea por favor 1 de Tesalonicenses 5:23. Y salir de este mundo no significa irse del planeta, de la tierra, sino es vivir en la tierra con los ojos puestos en el cielo. Porque en el cielo está nuestra ley, porque en el cielo está nuestra justicia, porque en el cielo está en nuestra naturaleza, de allí viene. Por eso que Jesús le enseña a sus discípulos a orar: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Debemos vivir en la tierra como se vive en el cielo. Debemos hacer la voluntad de Dios en la tierra como se hace en el cielo. Y la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda fornicación, dice el Señor. Ya no vivamos bajo un sistema de pecado y tinieblas, sino bajo el sistema de santidad y luz. ¿Qué les parece? La verdad es que el tema de la santificación es un tema bastante importante, que no podemos dejar, ¿verdad?, de entender y de agradecer al Señor. Muy bien, ya hemos visto entonces lo que es santidad, santificación, las palabras en griego que nos ayudan a entenderlo y su significado, y este gráfico que yo les he planteado, que nos muestra en definitiva cuál es la visión y la misión que tiene Dios con respecto de nuestras vidas y la santificación. Él lo que quiere hacer en nosotros es formar a su Hijo en nosotros. No es que quiere poner como quien pone una pila dentro de nosotros, no. Él quiere formar en nosotros a su Hijo. La santidad es un requisito fundamental para ver a Dios y entrar en su reino. Estoy haciendo una recopilación, ¿verdad? Estoy haciendo un recuento de lo que ya hasta aquí hemos visto en este pasaje. Ahora, este llamamiento incluía también a judíos y a gentiles, no solamente a judíos. Vea Efesios 3:6, Juan 10:36, Juan 5:30. Y fijémonos como también el apóstol escribe a los hebreos en el capítulo 13:12 y dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Es decir, esto no es
un acto que el Señor hizo solo para judíos, lo hizo para el mundo entero, por eso que lo hizo fuera de la ciudad de Jerusalén. Dios y Jesucristo, el Hijo, deseaban esta santificación para las personas. Hermanos queridos, no podemos mirar para otro lado. Tenemos que entender, como dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y sigue diciendo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que hay un llamado de parte del Señor a vivir como sus santos aquí en la tierra. Nuevamente repito el concepto, con los pies en la tierra, pero con los ojos en el cielo. Vivimos en la tierra, en medio de un mundo pecador, inmundo, pero nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. De la misma manera que el antiguo Israel debía alejarse del pecado, de los dioses, de la gente que vivían en la tierra en que ellos iban a vivir, y ser obedientes a Dios, los cristianos, también los seguidores de Cristo, debemos evitar el pecado, apartarnos del pecado. Amados, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos de las carnales que batallan contra el alma. Así dice la palabra. Pablo también enseñó, pues, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. 1 de Tesalonicenses 4:3. Para terminar, quiero decir que el significado de la santificación, que su idea dominante es la separación de lo que te contamina y te regresa al pecado. Pero al mismo tiempo de que seas apartado con el propósito sagrado de vivir para Dios, para vivir con Dios y para vivir en Dios. Qué importante entonces la santificación. Tienes que vivir esta santificación porque es la revelación que Cristo nos da. Eres nueva criatura, 2 Corintios 5:17. Con Cristo estás sentado en los lugares celestiales desde ya. El amor santo es la naturaleza que tiene que primar en ti. El amor santo, la santificación es tu vida, tu forma de ser, de vivir, de tener y de hacer la voluntad de Dios. Gálatas 5:22, Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5 y 1 de Juan 4:17. El apóstol Pablo le escribe a los tesalónicos y le dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios los escogió desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. 2 de Tesalonicenses 2:13. Muy bien. ¿Cómo se activa esta naturaleza en nosotros? Con fe. Es parte de la salvación. El que es salvo también debe ser santo. El que es salvo por el Señor Jesucristo también debe vivir separado del pecado y de lo inmundo, apartados para Dios. Que todo lo que yo diga, lo que haga, lo que piense, sea para Él. Y que cuando yo realice un trabajo lo haga como para Dios. Y cuando realice una dádiva, cuando le regale algo a alguien, lo haga como para Dios. Que cuando ore por los enfermos, lo haga como para Dios. Glorificando siempre a Dios porque Dios es el que me da la vida y en sus manos está mi futuro, mi presente y mi futuro. ¿Cuál es la fuente de la santificación? Dios. El único que puede santificarte es Dios. ¿Y cómo llega a eso? Cuando tú, siendo un hijo de Dios, te das cuenta que tu carnalidad quiere ganarte, tu carnalidad te quiere arrastrar nuevamente a que salga el viejo hombre y que el viejo hombre te gobierne, pues ahí es cuando tienes que, con humildad, pedirle a Dios, como lo hizo el salmista, en el Salmo 51:10. Señor, lávame con hisopo, límpiame y seré más blanco que la nieve. Pon en mí un corazón recto. Hermanos queridos, como hijos de Dios tenemos que desear ser
como Él es y vivir como Él vive. Actuar, hablar, vestir, si se quiere, ¿no? Como Él. Él no solo es nuestro modelo, Él es lo que yo debo ser. Pero si la santidad de Dios no se activa en mi vida, va a ser imposible. No es por obra, no es por lo que yo pueda hacer. Lo que yo haga, lo haré porque Él, que vive en mí, hace que yo sea como Él. Entonces, ¿cómo se recibe la santificación? Les dejo ahí para su lectura los siguientes pasajes. Isaías 1, 2 Corintios 6 y Hechos capítulo 8. Y ojo, porque se pierde la santificación. Pues la verdad es que no hay un pasaje que lo diga, así netamente. Pero 1 Tesalonicenses 5:23 y Judas 24 y 25 hablan de que Dios nos guarda. Y el mismo Dios de paz os guarde y os santifique por completo. Y Él nos guarda. Él es el que nos guarda. Él es el que nos guarda. Es decir, que si Él no nos guarda, estamos perdidos. Por lo tanto, necesitamos mantener esa convicción de que Él nos guarda. Que Dios les bendiga. Y les pido a ustedes entonces que tomen su cuaderno y puedan, en una reflexión, después de haber escuchado esto y de haber visto los pasajes bíblicos, escribir ahí para ustedes, no para mí, qué tan lejos o qué tan cerca están de esta experiencia de vida, de santidad, en donde ya no luchan contra el pecado, sino que se esfuerzan por, entre hacer lo bueno, hacer lo mejor, donde el pecado ya no es un problema para ustedes. Ya, el diablo ya no los puede agarrar por el lado del pecado o de llevarlo a cometer un pecado, pero sí los puede llevar a tratar de influenciar para que ustedes se sienten culpables de no hacer las cosas bien, de no hacer las cosas como Dios quiere. Esa es una de las primeras maneras en que el diablo ataca a los cristianos y los comienza a atormentar, de que no dan la talla, que no dan el porte, que no alcanzan a hacer como Dios quiere. Y entonces las personas se frustran. Por favor, en su cuaderno escriba cómo está su experiencia de santificación. El apóstol Pablo decía que él se sentía completo en Cristo, que él era completo en Cristo, pero se mantenía caminando en la perfección. Esto es como una paradoja, pero es así. Nosotros creceremos y creceremos y creceremos hasta que Cristo vuelva, pero no podemos parar de crecer. ¿Pero en qué crecemos? Crecemos en amor santo, y eso es la santificación. Un abrazo.